A manera de introducir al tema del gabinete de ministros, vamos, señor director, por favor, con esta referencia precisamente al nuevo gabinete ministerial. Ahí lo tenemos al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Guanacuni, es el nuevo ministro. Antes era el encargado de protocolo, ¿no es cierto?, del canciller Choquehuanca, pero ahí está, Fernando Guanacuni, ahora el ministro de Relaciones Exteriores. Vamos al ministro de la Presidencia. Bueno, una sorpresa la salida de Guanacuni, ya me contarás cuál es tu impresión. Y otra sorpresa fue la salida del ministro Juan Ramón Quintana, un hombre bastante fuerte dentro del gobierno. Ahí está, él lo reemplaza en el cargo de ministro de la Presidencia, René Martínez, que estaba encargado como director de la dirección del Silala, ¿no es cierto?, hasta hace algunos días nada más. Ministra de Culturas, vamos con la ministra de Cultura, Vilma Alanoca, bastante joven, Vilma Alanoca, concejala alteña, bueno, ahora ministra de Culturas. Ministra de Comunicación, otro de los cambios que generaron sin duda bastante sorpresa, Gisela López. Algunos daban por sentado que Marianela Paco podía continuar en el cargo, pero no, ahí está. Gisela López, periodista cruceña, es la ministra de Comunicación. Ministra de Planificación, vamos, es la ministra más joven del gabinete del presidente Evo Morales, Mariana Prado. Ministro de Energías, vamos al ministro de Energía, Rafael Alarcón. Es nuevo este ministerio, es nuevo este ministro, está absolutamente claro, y su rol va a ser fundamental, según lo aclaró el presidente Morales. Ministro de Desarrollo Productivo, ahí lo tenemos, Eugenio Rojas, es exalcalde de Achacachi, parlamentario, y ahí lo tenemos ahora como ministro de Desarrollo Productivo. Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, ahí está el ex procurador general del Estado. Ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, vamos a hablar algo más de él en unos momentos. Ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, que me aclara Marcelo, era viceministerio también de este ministerio, o viceministro de este ministerio. Estos los ministros nuevos. Vamos a los ministros ratificados ahora, aquellos que se quedan en el gabinete del presidente Evo Morales. Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Ministro de Defensa, Reimi Ferreira. Ministro de Deportes, Tito Montaño. Ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. Bueno, lo tuvimos el día viernes a ministro Cocarico, bastante inquieto, preocupado, y de repente ahí está, ratificado. Ministro de Educación, Roberto Aguilar. Ministra de Salud, Ariana Campero. Ministro de Minería, César Navarro. Ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y ministro de Economía, Luis Arce. Bueno, el nuevo gabinete de ministros del presidente Evo Morales. ¿Tu primera impresión, Marcelo? Los cambios responden a una lógica política más que a cualquier otra lógica, ¿no? Si tú te das cuenta, varios de los ministros nuevos han sido viceministros ya, ¿no? Estamos hablando en el caso de Trabajo, estamos hablando en el caso de Medio Ambiente. El nuevo ministro de Energía ha sido director de ENDE, entonces ya sabemos por dónde va el tema de estrategia del gobierno para fortalecer el tema energético. Va a ser indudablemente el tema de generación de electricidad, ya lo ha mencionado el presidente, entonces ahí está el tiro. Y por supuesto tienes gente como la nueva ministra de Comunicación, que hasta hace poco era directora de Canal 7. Entonces es gente que conoce la gestión, que ha estado metida en la gestión y que, digamos, si tú quieres, para utilizar un término elegante, ha sido promovida a ministros, ¿no? Entonces eso te dice que la cosa no va a variar mucho, ¿no? No van a haber novedades de gestión muy relevantes. Algo que me llama mucho la atención, y seguramente a ti como a todos, ¿por qué se va David Choquehuanca? Ahora, ahí va el tema. Los cambios son esencialmente políticos. Primero, tienes ahí a un David Choquehuanca que, con la misma lógica discursiva de Álvaro García Linera, te dice: tengo que retornar a las bases, me necesita más el partido, me necesita más las bases. O sea, ¿crees que esa decisión de dejar fuera del gabinete a David Choquehuanca vino del mismo presidente? Yo bajo a las bases, quiero trabajar en las bases. ¿O fue el presidente que piensa ya de una manera más a futuro yo creo que en la necesidad política del partido, de su estructura política? Hay dos cosas, ¿no?, básicas. Uno, es necesario fortalecer, fidelizar un trabajo
Yo creo que para el MAS le va a ser muy difícil conquistar áreas rurales, urbanas, que ya las ha perdido. Por lo tanto, el trabajo electoral, ya de estrategia electoral, es fidelizar a lo máximo el trabajo que tienes con movimientos sociales, sectores rurales del país, etc. Creo que en ese papel Choquehuanca es muy valioso, ¿no? Y no lo va a hacer siendo canciller, ¿no? Tienes temas muy agudos, muy problemas, la gestión te absorbe, la burocracia, hoy día mismo el presidente se quejaba de eso, te absorbe. Entonces Choquehuanca ahora va a estar mucho más libre de organizar el partido, si tú quieres, bajo esa cara, la cara indígena, la cara ideológica, otra vez mística. Hasta la despedida de Choquehuanca me pareció ese estilo, levantando las manos, ¿no? Es decir, ese toque que tiene el canciller Choquehuanca. Pero no deja también de dar dudas de que probablemente el MAS aquí esté apuntando al plan B. Es decir, yo te decía, falta mucho todavía para el proceso de elecciones, coyunturalmente pueden cambiar muchas cosas, la política es el juego sobre coyunturas políticas, es decir, tú tienes que tomar decisiones políticas sobre coyunturas, no sabemos qué es lo que va a pasar de 2 años todavía acá, y entonces también creo que no sería mal pensar que ciertos sectores del movimiento al socialismo, o probablemente el mismo presidente, entiende que Choquehuanca podría ser la carta, ¿no?, que se tiene en la manga para una posible no habilitación a una repostulación. Claro, estando fuera, tú tienes mucho más chance de que Choquehuanca pueda crecer políticamente, pueda ser un operador político, esté con las bases. Que es lo que va a hacer seguramente. Lo mismo pasa con Juan Ramón. Estoy convencido que Juan Ramón Quintana se va del gabinete, pero imposible que se aleje del gobierno. O sea, Juan Ramón Quintana va a seguir siendo un hombre poderoso dentro del gobierno, dentro de la estructura política del MAS. No es que se va y Juan Ramón Quintana es otro. No, sigue siendo un hombre con mucho poder. Lo que pasa es de que no hay otro operador político. Aquí viene la cara distinta. Cada gobierno necesita ciertos operadores políticos. Si tú quieres ser el operador fuerte, rudo, ¿no? Necesita ese operador político. No hay. Creo que Juan Ramón va a seguir siendo el operador político, va a ser el hombre que va a estar detrás de bambalinas, pero va a seguir siendo un operador político muy importante. Ahí lo necesitas, si tú quieres, ya para tomar decisiones más drásticas. Mientras que a Carlitos Romero lo tienes dentro del gabinete y tienes la cara del pacto, tienes la cara del acercamiento. Yo creo que lo tienes a Juan Ramón el estratega, para platiguear si es necesario a quien no se cuadre, pero tienes también a Carlos Romero ahí como para poder establecer una lógica de pacto. Entonces tienes la miel y la hiel, ¿verdad? En un solo esquema. Pero tienes un hombre súper poderoso en el gabinete y que va a ser yo diría la punta de lanza de lo que el MAS va a tratar de utilizar o hacer como el leitmotiv, es decir, la razón central de una legitimidad para el proceso de reelección, y es la justicia. Yo creo que Héctor Arce, además, ya está conformado su ministerio, absorbe además la lucha anticorrupción. Tienes ahí a Héctor Arce como un hombre indudablemente importantísimo. Y casi ese ministerio que va a tener la calidad de un supraministerio. Porque el presidente dejó bastante claro de que los responsables de transparencia de los ministerios eran nombrados por los propios ministros de cada área y por lo tanto, pues el control como que no funcionaba como debe ser. Este hombre a quien tenemos precisamente en la pantalla será en adelante, de una u otra manera, junto con el ministro de la Presidencia, el que decida quiénes van a controlar a los mismos ministros desde las unidades de transparencia de los ministerios. Fíjate 2 detalles nada más. Si tú analizas el discurso del movimiento al socialismo en el último tiempo, hay 2 elementos que son continuamente redundantes. Uno, el tema de justicia y el tema de corrupción. Este hombre, Héctor Arce, tiene en sus manos esos 2 temas, que para mí son vitales, estratégicos en el momento en el cual tú quieras ir a una campaña política o quieras hacer un proceso de reelección. A ver, imagínate si este hombre, que creo que tiene las capacidades necesarias, realmente te reforma la justicia o te inicia un proceso de reforma a la justicia, ¿no? Que es la meta fundamental que creo que este año tiene el gobierno. ¿Y qué tal si este hombre te da mejores resultados en el tema de lucha contra la corrupción? ¿No? Entonces ahí realmente creo que Héctor Arce tiene un papel central. No en vano está dejando un cargo que para mí también es central en la historia del país, ser Procurador General del Estado.
Marcelo, así como hubo estos cambios, también hay autoridades ratificadas y es el caso del ministro de Economía, Luis Arce Catacora. 11º año como ministro ratificado. ¿Cómo analizas el trabajo de este ministro? ¿Qué tan buen trabajo está realizando para permanecer al lado del presidente ya durante 11 años, prácticamente en la actualidad el único ministro desde sus inicios del presidente? La economía se mueve a través de certezas, de sensaciones de certezas, ¿no? Eso es algo muy importante. Y si hay algo que este ministro ha hecho durante los últimos 11 años es ganarse la confianza, fundamentalmente, de un manejo de estabilidad económica. Primer mérito de Luis Arce Catacora es eso, es un ministro exitoso en el tema de la estabilidad económica, pero además en el tema del crecimiento, aunque los niveles de crecimiento nunca han sido los que, digamos, se esperaban, ¿no? Hemos estado siempre entre el 4, 5, pero digamos hay una continuidad de crecimiento. Pero el segundo elemento que a mí me parece muy importante en Luis Arce Catacora es de que se ha convertido un poco en el mismo freno dentro del gobierno a gastos. Vaya, que se puede criticar que se han hecho muchos gastos dispendiosos, pero yo creo que Arce Catacora ha cuidado muy bien los indicadores macroeconómicos en el sentido de que el país no entre en una ola inflacionaria. Me hubiese sido para mí, por ejemplo, como gobierno, mucho más práctico tener un modelo como el de Venezuela, donde te puedo dar 23 o 24 tipos de misiones. ¿Qué son las misiones en el gobierno venezolano? Son los bonos. Entonces tu bono de vivienda, bono de lactancia, bono porque eres una buena muchacha, bono porque llegas temprano a clases, o sea, te ubicas, es mucho más atractivo, es mucho más popular. Creo que Luis Arce Catacora, dentro, de verdad, de la lógica que en algún momento se podía haber dicho de gasto dispendioso del Estado, ha tenido la prudencia de decir, un ratito, para esto no hay, cuidemos un poco el tema económico. Entonces, imagínate mover a un hombre que te ha cuidado bien la caja, ¿no? Por lo menos con estabilidad, crecimiento, te podía haber generado desconfianza. Y insisto, la economía es muy sensible a señales de confianza o desconfianza. Yo te puedo asegurar que la sensación térmica de la economía, si Arce Catacora no estaba, mañana en el país era otra, ¿verdad? Hubiera decir la incertidumbre. Basta ver los mercados, ¿no? Cómo reaccionan cuando se cambia un presidente, cuando ganó Trump. De cerca, ¿verdad?, con nuestros vecinos, Argentina, Brasil, cambiaba el ministro de Economía y se llamaba Alboroto. Así de sencillo. Con Trump, evidentemente, cómo se desploman las bolsas. Inmediatamente. Entonces, yo creo que era imprescindible tenerlo a Arce dentro del gobierno.